Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7. Estamos conformados por Galaviz García, Ailín Daniela y su servidora Gallego Chávez Yaeli Arlet. El día de hoy vamos a exponer la base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica de la materia de química. Para empezar, un átomo. Un átomo, como ya hemos visto desde la secundaria, es la partícula más pequeña y estable que mantienen todas las propiedades de un elemento, es decir, la parte de la materia más pequeña que puede ser medida. El átomo la podemos encontrar en cualquier cosa que nosotros podamos observar o tocar, ya sea el agua, un mesabanco, una libreta. Todas las cosas que nos rodean contienen átomos y obviamente pues no se puede ver a simple vista, pero todo lo contiene. La estructura del átomo. El átomo está compuesto por dos regiones diferentes, es el núcleo, donde están los protones y los neutrones, y la nube u orbitales electrónicos, donde se encuentran los electrones. Eh, la estructura del átomo, pues es todo lo que conforma un átomo. Tenemos lo que son los electrones, que tienen la carga negativa, los protones, que es la carga positiva, y los neutrones, que son las partículas de menos cargas de los átomos. Como ya lo mencionó mi compañera, dentro del átomo existe lo que es el núcleo. Dentro del núcleo podemos encontrar lo que es un protón, que es la partícula cargada positivamente, que tiene una masa de aproximadamente 1,67 por 10 a la 24 gramos, que es igual a un Dalton. Un Dalton es la unidad de masa atómica de un átomo, perdón. Y el neutrón, que es la partícula neutra del núcleo. O sea que esta no tiene ni carga negativa ni positiva, sino que hay un equilibrio y pues es la que no tiene cualquiera de los dos. Y fuera de lo que es el núcleo, encontramos lo que son los electrones, que son las partículas subatómicas que orbitan alrededor del núcleo. Cada electrón posee una carga negativa y la carga de un átomo es normalmente neutra. O sea que un átomo contiene las mismas cantidades de electrones y protones y está equilibrado. El número atómico y número de masa. El número atómico de un elemento es el número de protones que tienen sus átomos en el núcleo, se designa por la letra Z, y el número másico de un elemento es el número de protones, más el número de neutrones que tienen sus átomos en el núcleo se designa por la letra A. Por ejemplo, en nuestra tabla periódica podemos ver en la parte de arriba de cada elemento vienen estos números, que es el número atómico y el número másico. La masa atómica. La masa atómica también se conoce como peso atómica, aunque esta denominación es incorrecta, ya que la masa es una propiedad del cuerpo y el peso depende de la gravedad. Las masas atómicas, como ya dijo mi compañera, se pueden encontrar dentro de la tabla periódica y los elementos químicos se suelen calcular con la medida ponderada de las masas de los distintos isótopos. Los isótopos es el átomo que pertenece a un mismo elemento químico que otro, pero su número atómico cambia, depende de la masa atómica, teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada uno de ellos, lo que explica a la no correspondencia entre la masa atómica en UMass de un elemento y el número de nucleones que alberga el núcleo de su isótopo más común. Rayos catódicos. Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir, los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo y un ánodo, en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. El primer experimento interesante que condujo a un modelo sobre la composición de los átomos fue hecho por el físico inglés J. J. Thomson entre los años 1898 y 1903, quien estudió la descarga eléctrica que se produce dentro de tubos al vacío parcial, algo de aire llamado tubos de rayos catódicos. También habían notado que cuando una corriente eléctrica pasaba a través del gas a presión, en el tubo brillaba con un color verde pálido. Por ejemplo, aquí pusimos una imagen de lo que es un generador.
que es el tubo de vidrio, las de partículas negativas, que son los electrones, el anodo, que es la carga positiva, el cátodo, que es la carga negativa, y el vacío parcial. Los rayos anódicos son haces de rayos positivos construidos por cationes atómicos o moleculares que se desplazan hacia el electrodo negativo en un tubo de Crookes. Esta imagen que podemos ver aquí es un tubo de Crookes. Los rayos anódicos se originan cuando los electrones que van desde el cátodo hacia el ánodo chocan con los átomos del gas encerrado en el tubo de Crookes. Como las partículas del mismo signo se repelen, los electrones que van hacia el ánodo arrancan a su paso los electrones presentes en la corteza de los átomos de gas. Así los átomos que se han quedado cargados positivamente, es decir, se han transformado en iones positivos, son atraídos hasta el cátodo con carga negativa y pues por eso en las lámparas podemos ver cómo se refleja la luz como una pantalla fluorescente. Es un fenómeno químico físico por el cual algunos cuerpos o elementos químicos llamados radioactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, como por ejemplo los rayos X, entre otros. Radioactividad. La radioactividad es la emisión espontánea de partículas o radiaciones, o de ambas a la vez. Estas partículas y radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleidos que las forman. Se desintegran por causa de un arreglo en su estructura interna. La desintegración radioactiva ocurre en núcleos atómicos inestables, es decir, aquellos que no tienen suficiente energía de enlace para mantener el núcleo unido. También existen los materiales radioactivos, que son aquellas sustancias que tienen radioactividad, es decir, sustancias formadas por átomos inestables que se descomponen formando otros diferentes, emitiendo radiación. Base experimental de la teoría cuántica y su origen. Esta es una teoría basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Las bases de la teoría fueron por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postuló que la gran materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamados cuantos. La fotografía de aquí podemos ver quién es Max Planck. La teoría cuántica básicamente nos dice que la luz no llega de una manera continua, sino que está compuesta por pequeños paquetes de energía a los que llamamos cuantos. Estos cuantos de energía se llaman fotones. Los fotones son las partículas fundamentales de la luz. Así como los electrones son las partículas fundamentales de la materia, esta analogía es la que sirvió para realizar el descubrimiento del carácter cuántico de la luz. Aquí están las referencias sobre la información que encontramos y sería todo por nuestra parte. Gracias.